Padre, en el maravilloso nombre, Señor, nuestro Señor Jesucristo, Padre, te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, mi Señor, tome el control de esta reunión. Tu presencia, mi Señor Jesucristo, llena nuestras vidas y nuestros corazones, Padre. Que ese es el motivo principal, Padre, que nosotros hacemos esta reunión, Padre, para llenarnos de ti, mi Dios. Porque tú eres el pan, Padre, el pan de vida, Señor, y el agua de vida, Señor, que descendió del cielo, bendito Padre, para dar vida a los hombres, Señor, y para el perdón de nuestros pecados, Padre, tu sangre, mi Señor. Padre, quita toda palabra ociosa de mi vida, Señor, de mi mente, bendito Padre. Guarda, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones con tu sangre preciosa. Todo espíritu contrario, mi Señor, a tu voluntad, a tu presencia, mi Dios, a tu santa presencia, bendito Dios. Le ordeno, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, que salga de este lugar. Padre, porque en este lugar solo se alaba y se glorifica tu nombre. Bendice las reuniones donde se estén haciendo las reuniones de mis hermanos y cada hogar, bendito Padre, a los niños de la Fuente de Vida, mis hermanitos, bendito Padre, y toda tu iglesia, Señor, y a tu pueblo de Israel, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Abrimos nuestras Biblias en Juan 4. Vamos a escudriñar esa parte que esta historia que me dio mi Señor. Juan 4. En sus Biblias yo creo dice Jesús y la mujer samaritana. Es Reina Valera, ¿no? Sí. Jesús y la mujer samaritana. En otro dice la mujer de Samaria. Y en la pechita dice Jesucristo, el dador de vida, el dador del agua de vida. Bueno. Voy a leer hasta el 3. Dice, al saber Jesús, bueno, vamos a leerlo en la Reina Valera. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino bautizaban sus discípulos, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, vamos a escudriñar el verso 1, 2 y 3. Aquí el Señor me dio, dice, cuando Jesús estaba ya en su ministerio, causó tanta polémica, porque las cosas que él hacía, aunque estaban escritas en el Antiguo Testamento, en la Torá, en la ley de Moisés, de él, o libros de la ley, dice, las personas estudiosas de ese tiempo, o sea, personas que conocían la ley, personas que sabían cómo se manifestaba Dios, dice, por tanta religiosidad que tenían, el entendimiento lo tenían nublado y no entendían lo que Jesús hacía. Es por eso que dice aquí, en el 1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído, él se dio cuenta de que iban a ir en contra de él, porque pues a los ojos de ellos no era natural, ellos ya estaban, su entendimiento no estaba abierto a los milagros como lo vivieron sus padres en el desierto, la forma en que tomaron otras tierras. Ellos ya no entendían esa parte, porque hasta cierto punto ellos estaban ya establecidos, ya usaban
ostentosos, ¿cómo se dice? Atuendos, ropa. Entonces ya no se usaba el que la presencia de Dios bajaba ya no descendía, ¿no? Al tabernáculo, ya no caían muertos, o sea, porque si el Señor hubiera seguido como en aquellos tiempos, no hubieran sido así de religiosos como se convirtieron. Entonces ya iban sobre los que ellos pensaban que, vamos a parafrasearlo, ¿no? Como que les estaba tumbando la chamba. Como que les estaba quitando el negocio que ellos tenían, ¿no? De ser los grandes sacerdotes, ¿no? Los espirituales, los que siempre tenían la razón, y saber de que ellos eran los únicos que podían ser escuchados de parte de Dios. Entonces, es por eso que dice el Señor, dice cuando Jesús entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque dice que él no bautizaba, sino sus discípulos. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vamos en el verso 5, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Sicar estaba dentro de la ciudad de Samaria. Dice, Samaria es un país. Era como un tipo país, ¿verdad? Porque Sicar es la ciudad que está dentro de Samaria. ¿Ah? Ok, sí. Eso no lo había entendido. Dice. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. La heredad de Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta creo que eran como las 3 de la tarde, más o menos. Sí, ¿verdad? No, la verdad no sé, pero... Híjole, esa parte no la investigué. Pero sí. Bueno. Espérenme, es que me brinqué algo aquí. Dice, cuando aquí podemos comprobar por qué ellos tenían cegado el entendimiento. Y se los voy a leer esta parte donde dice Segunda de Corintios 4:4. Se los leo yo si gustan para que no anden buscando. Esto es lo que le pasaba a los sacerdotes. Dice, aquellos a quienes Dios ha cegado sus mentes en este mundo para que no crean, para que no les resplandezca la luz. Y Jesucristo era la luz. Él era el camino, la verdad, no, hoy lo sabemos, ¿no? Entonces la luz no les resplandecía a ellos porque tenían cegado el entendimiento. Sus mentes, dice, en este mundo, para que no crean, dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria del Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Puedes volver a leerlo, papá? Dice, es Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios. Dice, es que en otra versión dice sí. El Dios de este siglo, ¿ah? Sí, ya. Acá dice el ¿Cómo? Dios de ¿Me lo este puedes siglo? leer, mija? Por favor. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Dios. Amén. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén, aleluya. Ya entendí. Entonces, seguimos. Dice, entonces le era necesario pasar por Samaria. Estaba sentado junto al pozo de la heredad de Jacob,
y eran como las 12, dice aquí. Eran las 12 del día. Vino entonces una mujer samaritana para sacar agua, y Jesús le dijo: dame agua de beber, dame agua para beber. Porque sus discípulos habían entrado a la ciudad a comprar provisiones para ellos. Entonces la mujer samaritana exclamó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Dice: porque judíos y samaritanos no tienen trato entre sí. Y en el verso de Juan 4:4, yo entiendo que el Señor nunca ha hecho acepción de personas. Cuando vino, le trajeron a la mujer adúltera para que la juzgara, pues a los ojos de los hombres era pues una mujer muy perversa, era una mujer que a lo mejor le había quitado ya varios maridos a algunas, los hombres la buscaban, entonces, pero no habían hecho nada contra ella porque nunca la habían sorprendido en adulterio, y en ese momento la sorprendieron. Los samaritanos y el pueblo judío, aunque pertenecían casi a la misma prole, se puede decir, y eran ciudades separadas, porque los samarios o los samaritanos tenían ya ídolos, se desviaron completamente de la enseñanza de... Creo que ellos son no sé si son del norte de Israel, porque Samaria y Judá, me parece, y hay otros pueblos, los otros dos pueblos también son nombrados aquí en la Biblia, del sur, y habla del norte. Uh-huh. Y ellos eran muy idólatras en el pueblo. Dice: el Señor no hace acepción de personas. Dice, y lo comprobamos con la palabra, que el Señor no hace acepción de personas. En Hechos 10:34 dice esto: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dice en Hechos 10:34. Luego dice en Romanos 12:11, dice también que el Señor no hace acepción de personas. En Gálatas 2:6, en Efesios 6:9. En Efesios 6:9 dice: no hay acepción de personas, dice el Señor. O sea, y eso el Señor nos los deja claro para que pues siempre es el ¿cómo se dice? El asunto, ¿no? De todas las gentes, el decir, no, pues yo ya a veces digo, yo ya soy cristiano, pero pues ¿cómo estaba antes? O a veces en nuestra mente podemos decir, cuando llegó entraron dos personas al templo a orar, y uno decía: Señor, perdóname porque soy pecador, y se humilló delante de Dios, y esa enseñanza se la dio el Señor Jesucristo, y el otro decía: gracias, Señor, dice, porque ya no soy pecador como este. O sea, él estaba haciendo una acepción, y ella se creía puro y santo. Lo estaba señalando. Sí, como el negrito, ¿no? Él dice, el Tomás, mi negro puro y santo, ¿ves? Ajá, esa persona pues ya se creía pura y santa. Y dice Jesús: ¿a quién creen que Dios escuchó? Al que estaba humillado, al que estaba reconociendo que era imperfecto. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Bueno. Amén. Dice: por esto nuestro Señor Jesucristo se acercó confiadamente a pedir agua a esta mujer samaritana, cuando todo el pueblo judío no tenía amistad con estas personas. O sea, era algo escandaloso, ¿no? Lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, mucho más ponerse a platicar con una mujer, porque pues, estaba prohibido, ¿no? Que los hombres y las mujeres se relacionaran así confiadamente, más si no eran familia. Él ya iba a sacar agua del pozo, encontró al Señor Jesucristo, y el Señor le dice: dame de beber, mujer. Pero no porque el Señor necesitara el agua. Escuchen esto, miren. Dice: entonces se acercó a pedir confiadamente agua a esta mujer samaritana, cuando todo el pueblo judío no tenía amistad con estas personas, y él, siendo judío, les mostraba el amor
para con toda la humanidad. Ya les estaba mostrando ahí que lo primero, antes que todas las cosas, antes que hablar en lenguas, antes que tener 5 ministerios, antes que darle comida a los pobres, lo primero es el amor. Si no tenía amor el Señor Jesucristo, y aquí lo dice la palabra, bien escondidito ahí en esa historia, pero ahí le estaba mostrando el amor del Padre. Dice, y en medio de esta enseñanza, Dios nos dice, necesito tus manos. No porque el Señor no tenía yo creo que más fuerza que 20 hombres, mi Señor Jesucristo, para poder soportar ese castigo que hicieron con Él. Debió haber sido, yo me lo imagino, un hombre pues con mucha fortaleza, muy corpulento, físicamente muy fuerte, superaba yo creo en fuerza a muchos de lo ahí, y yo me remonto al tiempo de, cuidado, me remonto al tiempo de Sansón. ¿Cómo era que Sansón tenía tanta fuerza, pero estaba ungido? Y para que Jesucristo hubiera soportado ese Calvario. Ese Calvario, estaba ungido. Oye, papá, no lo había entendido. Traía todo el poder el Señor del cielo en su cuerpo. Entonces, le dice, y en medio de esta enseñanza Dios nos dice, necesito tus manos, necesito tus pies para mis propósitos. Porque con propósito eterno hemos sido escogidos. ¿Verdad? Con propósito eterno hemos sido escogidos. Entonces le estaba diciendo a la samaritana, dame de beber. Necesito tus manos. Necesito tus pies. Y dice aquí, y lo podemos ver cuando le pide agua a la mujer de Samaria, esta parte. En Juan 4:7. Se lo voy a leer, dice, vino entonces una mujer samaritana para sacar agua y Jesús le dijo, dame agua para beber. Nota, puse aquí una notita. Espérame. En Efesios, podemos leer Paquito, Efesios 1, 11 y 12. Efesios 1, 11, 12. Hemos sido escogidos según sus designios. Vamos a comprobar lo que la palabra nos dice. Efesios 1, 11 y 12. Amén. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Amén. Dice, el Señor ya la estaba llamando como nos llamó a ti y a mí. Y les voy a leer, puedes leer, Sarita, el Juan 4, 8, 9. Sí. Amén. Amén. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ya el Señor ya tenía un propósito con esa alma. Con esa alma. ¿Cuántas veces nos llamó Jesús y no queríamos ir a Él? Contestes. ¿Cuántas veces nos llamó Jesús y no queríamos ir a Él? Yo en lo que yo recuerdo, desde una señora, pues doña Leoba, no sé si ustedes la recuerdan, estaba chiquita, doña Leoba, era testigo de Jehová,
pero ya nos hablaba de Jehová, nos hablaba de la salvación, nos hablaba del Armagedón. Para nosotros cosas totalmente desconocidas, porque esa parte no la entendíamos, porque nosotros lo único que conocíamos era cuando íbamos a la iglesia católica y mirábamos del Evangelio nada más. Sí. Y no queríamos entender. Así lo hizo con la samaritana. Juan 4:10. ¿Lo lees, amor? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Le dice el Señor, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías de beber y él te daría agua viva. Sí, amén. Dice esta versión, Jesús respondió diciéndole, si hubieras conocido el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Dice, la mujer le dijo, mi señor, no traes vasija y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes agua viva? A veces seguimos almáticos. En el verso 11, 12 y 13 podemos verlo donde dice, la mujer le dijo, mi señor, no traes vasija y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Eres acaso mayor que Jacob, nuestro padre, que nos dio ese pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus rebaños? Y respondiendo Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua sentirá sed de nuevo. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Entonces en ese momento se le cayó la venda de los ojos. Fíjense que cuando nosotros, pues antes de ser bautizados, a veces vamos al templo y o íbamos al templo sin antes haber entregado nuestra vida al Señor y puede ser a veces el caminar de un cristiano, ¿no?, de años y siguen a veces con el entendimiento nublado y yo eso lo he entendido porque me ha pasado muchas veces cuando hay mayor santidad, dice, a mayor santidad, mayor revelación de Dios, mayor revelación de su palabra. Tus oídos espirituales se abren, sí. O sea, estás, ¿cómo se dice? Alerta. Muy alerta, escuchas, o sea, disciernes, o sea, tu corazón siente qué es lo correcto, qué no es lo correcto, para dónde darle, para dónde no darle, qué es lo que vas a hacer, inclusive en el trabajo. Te vienen nuevas ideas, pero cuando el pecado empieza a inundar nuestras vidas, ese discernimiento se empieza a apagar otra vez. ¿Y por qué? Y es porque ya se abrieron un montón de puertas espirituales al enemigo, puertas que van directas al infierno, de donde salen el montón de entes que pues vienen a torturarnos de una u otra forma. ¿Sí? Sí, amén. Dice, y a veces seguimos con el alma y el entendimiento nublado sin entender. En el verso 14 y 15 dice, el Señor nos rompió toda ignorancia y entendimiento nublado, y por sus misericordias su familia iba a ser salva. ¿Han escuchado donde dice, cree tú en el Señor? O sea, dice, cree tú en el Señor y toda tu familia
será Salva. salva. Cuando le dice, llama a tu marido, ya estaba yéndose con la familia. Cuando le dijo, llama a tu marido, el Señor ya estaba mirando a su familia, porque en ese momento era el hombre que ya no la estaba juzgando por los otros 4 maridos que tuvo anteriores, o parejas, no sé qué hayan sido. No sé, es un misterio eso. Sí, pero sí. Sí. Ok, dice. En Hechos 16:31, léelo, Itzelita. Hechos 16:31. Ahí vamos a comprobar esta palabra. Amén. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Dice, en esta palabra se está cumpliendo, esta palabra se está cumpliendo en la samaritana, para ti y para mí. Cuando el Señor le dice, llama a tu marido. Dice en Juan 4:19 al 26, Jesucristo le estaba diciendo, la salvación llegó a tu casa y hoy son mi iglesia y ustedes serán templo del Espíritu Santo. Aunque ella no lo entendía, hoy nosotros ya lo entendemos. Les leo el 19, dice, la mujer le dijo, veo que tú eres profeta, mi Señor. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que el lugar donde se debe de adorar está en Jerusalén. Jesús le dijo, ahí Jesús le estaba diciendo que ya no iba a haber templos. Fíjense cómo Dios le está diciendo. Le dice, es que el lugar donde ustedes adoran está muy lejos y otros me dicen que es hasta Jerusalén. Había que transportarse hasta allá para ir a adorar. Sí. Hoy nosotros, yo lo relaciono hoy con esta contingencia. Esto yo siento que aparte de que es una enseñanza para nosotros, es que nosotros entendamos que en nuestra casa podemos adorar y que ese espíritu no se apague. Dios nos está dando las herramientas y las armas que es su palabra y que nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros para adorarlo en espíritu y de verdad. Con esto no estoy diciendo que no nos congreguemos, ¿no? No tenemos que congregarnos porque eso nos vivifica, nos encariñamos como hermanos, nos vemos como familia. Entonces somos un cuerpo y un cuerpo no puede estar disgregado. Pero si como que el Señor ahorita nos está diciendo, si en algún momento llega a pasar, o sea, no se apaguen. Tenemos las herramientas, que es la oración, su palabra, o lo que tengamos. No hay mejor libro que grabarnos la palabra en la mente, de verdad. Porque a veces si estás en alguna situación, no vas a sacar la Biblia a ver dónde está mi arma que yo voy a ocupar. Y lo mejor es que hagamos el propósito. Y yo lo digo por mí también. Irnos grabando pedacitos de la palabra, sus promesas, porque esas son herramientas o son armas poderosas en Cristo, dice el Señor. Que nuestras armas no son poderosas aquí en la tierra, sino poderosas en Cristo para derribar fortalezas. ¿Sí? Dice, vuelvo a leer esta parte, dice, le estaba diciendo a la samaritana, la salvación llegó a tu casa y hoy son mi iglesia, o sea que somos nosotros, y ustedes serán templo del Espíritu Santo, y aunque ella no lo entendía, hoy ya lo entendemos. Y podemos comprobar esta palabra en 2 Corintios 6:16. ¿Lo puedes leer, amor? Sí. 6:16. Sí. Segundo Corintios 6. Amén.
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Fíjense esta versión, lo que dice. ¿Y qué armonía puede haber entre el templo de Dios y los espíritus malignos? O sea, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, no podemos ser poseídos y tenemos todas las armas para derribar a los espíritus malignos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, Cristo resucitado, habita en nosotros. Dice, porque ustedes son templo del Dios viviente, como fue dicho. Dice, moraré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no sé si quieran, hay más versículos, los leen en su casa. Primera de Corintios 3:16, Efesios 2:21, 22. En todo esto nos habla que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Efesios 21. Efesios 2:21, 22. Otra vez Primera de Corintios 6:19 y Hebreos 3:6 nos dice que somos su casa. Ese sí hay que leerlo. Hebreos 3:16. ¿Hebreos o Hechos? Ay, es que siempre hablé mal. Pongo HE. Ajá, sí. ¿Hebreo? Sí. Papá. Espérame, Sí, ahorita. de hecho sí lo Es pone así. O EC. Sí, para poner hebreos, voy a poner la B, y Por para eso. poner hechos nada más H. Yo sí no pongo. Yo pongo EC. Para Hebreos, HB. HEB, y para Hebreos, la H, no. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Amén. Sí, Sí, es ¿sí, esa. verdad? Sí. Hebreos. Sí, Ajá, y Hebreos. aquí esta versión dice, pero el Cristo como el Hijo sobre su casa, como el Hijo sobre su casa, y nosotros somos su casa. ¿De quién? De Cristo. Si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y la gloria de su esperanza. Amén. Wow. Amén, aleluya. Amén. Esperancita. Y termino con esto, dice, y creyeron los samaritanos por la boca de Jesús. Y creyó la iglesia por la boca de Jesús. Y mucha gente fue salva por la boca de Jesús. Y hoy seguimos siendo salvos por la boca de Jesús. Así es, amén. Amén, gloria a Dios. ¿Sí les gustó? Sí. A mí también me gustó. Amén. ¿Sabes una cosa? Ahorita me